Vimos cómo se construyó el Estado moderno a partir de la concentración del poder del rey. Dijimos que esto se va a llevar a cabo en Inglaterra, Francia, Portugal y España. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto, España. ¿Y por qué España? Porque en el fondo es el más cercano a nosotros, ya que fueron los que conquistaron América. Para comenzar, vamos a hacer un repaso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Islam había realizado una gran expansión armada, ocupando Oriente Próximo y Medio, el norte de África y la península ibérica? Nos vamos a centrar ahí. Ustedes lo pueden ver en el círculo rojo. Actualmente la península ibérica está formada por España y Portugal. Desde el 711 la península estaba en manos de los musulmanes, que en esta región van a ser llamados moros. Pero casi de forma inmediata, en el año 722, comenzó lo que se conoce como la Reconquista Española. Es decir, los distintos reinos cristianos van a ir reconquistando territorios y formando nuevos reinos cristianos que a su vez se van a ir uniendo entre sí por políticas matrimoniales. Como pueden ver en los distintos mapas, en amarillo están los moros, conocidos como reino al-Andaluz. Antes de continuar, les hago una aclaración. ¿Qué es esto de la política matrimonial? Tienen que saber que el matrimonio como lo conocemos en la actualidad, la unión de un hombre y una mujer como reflejo de su amor, es un concepto actual. En la Edad Media, moderna y parte de la contemporánea, el matrimonio era una alianza política entre dos familias. Es decir, el casamiento era un acuerdo entre familias y por lo general no se tenía en cuenta la opinión de los contrayentes. El matrimonio se utilizaba para unir fortunas, poder, etc. Esto era más común entre los nobles y los reyes. Y estos últimos van a utilizar las alianzas matrimoniales de sus hijos para ir consolidando su poder, como vamos a ver en el caso de España. Se van a concertar matrimonios entre primos hermanos, primos en segundo grado, etc., llegando un momento a que todos los reinos de Europa estuvieran emparentados de alguna u otra manera. Comencemos. Hacia 1472, la península ibérica estaba formada por tres reinos cristianos importantes: Portugal, Castilla y Aragón, y un reino musulmán, el reino de Granada. Era lo que quedaba del famoso reino al-Andaluz. Comencemos a ver la centralización del poder y la formación de España. Esta va a comenzar con los llamados reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ambos contrajeron matrimonio y a su vez cada uno se transformó en reyes de sus respectivos reinos. Es decir, Fernando fue el rey de Aragón, pero no de Castilla, e Isabel era la reina de Castilla, pero no gobernaba Aragón. El hijo primogénito varón, y en el caso que no hubiese ningún varón, la primera hija mujer, sí sería rey o reina de ambos reinos. Es decir, recién allí se unificaría en un solo reino España. Veamos qué hicieron los reyes católicos para concentrar el poder y construir un verdadero Estado moderno. Primero, concretaron la expulsión de los moros conquistando el reino de Granada en 1492, el cual pasó a formar parte del reino de Castilla. También en 1492 tiene lugar el descubrimiento de América, lo que le permitió que España se convirtiera en el reino más importante de la época, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, van a llevar a cabo una unificación religiosa. Tanto moros como judíos fueron obligados a convertirse al cristianismo, y en el caso de que se negaran, serían expulsados de sus territorios. Y por último, llevaron a cabo una importante política matrimonial con sus hijos. Veamos la loca política matrimonial de los reyes católicos. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón tuvieron 5 hijos: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Y van a usar los matrimonios de sus hijos para conformar alianzas políticas con reinos importantes. Comencemos con Isabel. A Isabel la casan con el heredero del trono de Portugal, Alfonso. Sin embargo, Alfonso muere, pero no hay problema porque inmediatamente después a Isabel la casan con el hermano de Alfonso, Manuel el Afortunado, el cual va a ser el rey de Portugal. Isabel y Manuel tienen un hijo que va a ser Miguel. Al hijo varón
que es el heredero de la corona de Castilla y Portugal por ser el varón, lo casan con Margarita de Austria. Y aprovechando ese casamiento, casan a Juana con el hermano de Margarita, Felipe, más conocido como Felipe el Hermoso, y Juana como Juana la Loca por su desequilibrio mental. Vamos a dejar un ratito de lado a María y pasamos a Catalina. Catalina la casan con el rey de un reino no muy importante en ese momento, Inglaterra. Sin embargo, el rey era bastante mayor que Catalina y muere. Pero no hay problema porque a Catalina la casan con el hijo que ya tenía el rey de Inglaterra, Enrique, que va a ser el nuevo rey de Inglaterra. Van a tener un hijo que va a ser María Tudor. ¿Qué va a pasar? Mientras tanto, Juana y Felipe tienen 4 hijos, entre ellos Carlos, que es el mayor. Mientras tanto, Juan en 1497 muere sin dejar herederos. Es decir, ahora la heredera al trono de Castilla y Aragón es Isabel. No obstante, al año siguiente Isabel muere. Por lo que, ¿quién sería el heredero? El hijo de Isabel, Miguel. Pero Miguel era un niño enfermo y en 1500 muere. Aprovechando por su parte Manuel de Afortunado, que era viudo, se va a casar con María, la hermana de Isabel, con la cual van a tener una hija, Isabel de Portugal. ¿Quién es ahora la heredera de Castilla y de Aragón? Juana. Pero como habíamos dicho, Juana tenía un desequilibrio mental. Por eso le decían Juana la Loca. ¿Qué va a hacer? Isabel, ¿qué va a pasar? Muere Isabel de Castilla. Por lo que Juana hereda en un primer momento la corona de Castilla, pero al no poder gobernarla, ya que tenía ese desequilibrio mental, va a gobernar en su nombre su esposo Felipe el Hermoso. Sin embargo, Felipe el Hermoso muere, lo que agudizó la locura de Juana, y al no poder gobernar, ¿quién va a gobernar Castilla? Mientras tanto, Fernando. Mientras tanto, ¿de qué? De que Carlos, su nieto, sea mayor de edad porque es el heredero del trono al ser hijo de Juana. Finalmente, Carlos es mayor de edad, hereda el trono de Castilla y al poco tiempo muere Fernando, por lo que Carlos hereda también el trono de Aragón. A partir de ese momento aparece España como tal. Carlos I se convierte en el rey de España, pero por su padre, por el lado de su padre, hereda el trono de Alemania. Se va a convertir también en Carlos V de Alemania. Se convirtió en el rey más poderoso en esos momentos, ya que gobernaba Alemania, España y América. Recuerden que se había conquistado ya América. Carlos I se casa con su prima hermana, Isabel de Portugal. El matrimonio entre Juana la Loca y Felipe el Hermoso se produjo en el año 1495, cuando ambos tenían solo 16 y 15 años respectivamente. Cuando Isabel I murió en el año 1504, Felipe y Juana de pronto se convirtieron en reyes de Castilla, mientras en Aragón continuaba reinando el padre de Juana, Fernando el Católico. Pero de pronto algo ocurre. Con solo 28 años, Felipe el Hermoso muere. Fue una muerte realmente traumática para su mujer y cambió la historia de España por sí. Cuentan los documentos de la época que Felipe el Hermoso se encontraba en Burgos, jugando a la pelota cuando, sudando todavía, bebió un vaso de agua un poco más fría de lo normal, de forma muy rápida, y ello le produjo que cayese con una alta fiebre y que muriese a los pocos. Y de pronto Juana, en 2 años, había perdido a sus 2 principales apoyos, a su madre, Isabel la Católica, y a su marido. Y aquí es cuando cuentan los documentos oficiales que Juana entró en estado de locura. Por ejemplo, veló durante 1 año el cadáver de su marido, al que besaba y rezaba a diario, a pesar de su descomposición. ¡Ah! ¡Qué asco! Además, paseó el cadáver de su marido en un lúgubre cortejo fúnebre que avivó los rumores de su locura. Finalmente, su padre la recluyó en un convento y asumió, hasta que murió, el poder en Castilla, el año 1516. Como vimos, España como tal surge con la coronación de Carlos, el hijo de Juana la Loca, y Felipe el Hermoso, y nieto de los reyes católicos.
Con él también comienza una nueva dinastía, la de los Austrias. La dinastía es el apellido de la familia reinante a lo largo de un periodo de tiempo. Los reyes católicos y sus hijos eran Trastamara, y si bien Carlos es el nieto de los reyes católicos, lleva el apellido de su padre Felipe, que es Hamburgo o también conocido como Austria. Carlos I no solo fue el rey de España, sino también por parte de su abuelo paterno fue emperador del Imperio Germano. Acá recibe el nombre de Carlos V. Es decir, se convirtió en el rey más poderoso de Europa. Como ven en este mapa, todo lo que tiene verde forma parte del imperio de Carlos I. Recibió el nombre del imperio en donde nunca se oculta el sol, ya que en algún punto de su imperio era de día. Hasta 1700 van a gobernar los Austrias en España. Carlos I y su hijo Felipe II fueron los denominados Austrias mayores, en donde España fue realmente una potencia. A partir del hijo de Felipe II, Felipe III, ya España va a perder poco a poco su poder de potencia mundial y comienza los denominados Austrias menores. El último fue Carlos II el Hechizado, el cual tenía graves problemas mentales y muere sin dejar herederos.